Hola, hola, Dios te bendiga. Estamos muy contentos por estar aquí nuevamente. Y bueno, hoy quiero tratar acerca de este estudio mismo de Gálatas que hemos estado llevando. Acerca de Gálatas, capítulo 1, versículo 1 hasta versículo 5. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios envió a Pablo a exhortar a esta iglesia, animar a esta iglesia, y también cómo somos llamados y enviados por un propósito. Vamos a leer estos 5 versículos y los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de ese mundo de maldad en el que vivimos. A Dios toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Y bueno, el tema se llama enviados con un propósito. Enviados con un propósito. Sabes, en estos primeros versículos, Pablo presenta un saludo de manera muy breve, con ciertas características que darán luz a toda la epístola que escribe a los Gálatas. Dado que los Gálatas estaban desviando del Evangelio, es decir, estaban empezando a apostatar, a abandonar la fe en Jesús a causa de que los falsos maestros, los falsos apóstoles, estaban enseñando un evangelio diferente a esta provincia de Galacia. Y bueno, vaya, estaban trayendo un evangelio diferente que parecía ser un evangelio, o el evangelio de verdad. Estaban llevando una carga que no les correspondía cargar. Es decir, los judíos que habían sido salvos, nuevamente quisieron ser, como por decirlo así, salvos, pero por medio de obras. Querían agradar a Dios por medio de costumbres, querían agradar a Dios por medio de ritos, leyes y cumplimientos de su ley. Y bueno, no se diga, sino que también estaban forzando a los demás a cumplir con tales costumbres, leyes, tradiciones, etc. Por eso mismo Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia en estos primeros versículos, 5 versículos, y pone el fundamento establecido desde un principio. Fíjate que es una de las cartas que Pablo no reconoce nada, ninguna virtud a la iglesia de Galacia, a estas iglesias. Es interesante. Hoy en día creo que no estamos tan lejos de ser aquellos Gálatas que por alguna u otra razón queremos desviarnos del Evangelio en un sentido de querer de hacerlo. Probablemente sí, probablemente no, bueno, ya dependiendo. Pero hasta se puede inconscientemente. Puede ser que a propósito, o el propósito no sea malo. Puede ser que este propósito sea el agradar a Dios, como los judíos. A lo mejor queremos agradar a Dios con ritos, con mandamientos que tenemos que cumplir para agradar a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como Pablo es enviado por Jesucristo y es enviado a predicar libertad, y claro, esta libertad es en el fundamento establecido, y el fundamento es Jesucristo, tú lo sabes, también nosotros somos llamados, primero a ser libres, a ser libres somos llamados, y también somos llamados a anunciar esa libertad. Y bueno, quiero presentarte 2 puntos. Y el primero es: somos enviados por Jesús. Pablo se identifica desde el principio con un currículum muy peculiar, y este es el del apostolado. La palabra griega apóstol o apostolos significa enviado. La palabra griega apostolos significa enviado. El nombre apóstol ciertamente expresa una notable humildad, aparejada o junto con una grandeza y una autoridad. El que Pablo se identifique como no enviado ni nombrado por hombres, Pablo luego está enviando una indirecta, o ya le está, pues sí, prácticamente ya le está diciendo a los judíos: mira, aquellos que tienes allá son falsos, son verdaderos. Están viendo una indirecta a los falsos apóstoles, a
se han enviado a sí mismos, que están enseñando erróneamente. Además, el mismo Pablo afirma su apostolado después que Pablo menciona, o bueno, es como si Pablo mencionara, es que yo soy nombrado y soy enviado por Jesucristo mismo. Y claro, por supuesto, recordemos tan solo en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 es donde Pablo es salvo, pero también muy peculiarmente en el versículo 15 y en el versículo 16, Dios le dice a Ananías diciendo, este me va a ser muy útil en el ministerio y le voy a enseñar qué es padecer en el ministerio y demás. Y en Hechos capítulo 13, versículo 2, ahí menciona que el Espíritu Santo de Dios le dijo, o les dijeron en aquel momento, apartarme a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Pablo estaba identificando, y muchos de estos judíos creo que sabían esta parte de que Pablo no era enviado por hombres ni nombrado por hombres, sino era enviado y nombrado por Jesucristo mismo. Y esto exactamente está diciendo en el versículo 1. De hecho, se puede ver claramente. Y, ¿sabes? El argumento, al momento que Pablo dice, soy lo que soy por Jesucristo, requiere una humildad y una obediencia de Pablo. Pablo está teniendo su identidad en Jesús. Qué hermoso, ¿no? Decir, soy lo que soy por Dios Padre que levantó de los muertos a Jesucristo. Este es otro argumento que utiliza Pablo. Soy lo que soy por Dios Padre que levantó de los muertos a Jesús. Esto requiere una fe y una confianza en la obra de Dios y en la obra de la resurrección, en la obra de Jesucristo. Está teniendo su identidad afirmada en que lo que Jesucristo hizo, y el coraje de Pablo para presentarse, anunciar el Evangelio, es a predicar libertades por la autoridad de Jesús, es por la identidad del apóstol enviado y por la fe, es decir, la confianza en Jesús. La pregunta es, ¿tenemos ese coraje de anunciar el Evangelio, de anunciar libertad? Tenemos nuestra identidad y si somos enviados a predicar el Evangelio y si nuestra confianza está en Jesús, ¿tenemos ese coraje, ese celo de ir a predicar libertad? El segundo punto que quiero compartirte el día de hoy es que somos enviados para predicar libertad. Pero antes de eso, déjame plantearte algunas preguntas. ¿Qué hombre puede llegar a predicar libertad sino aquel que es libre? ¿De qué maneras somos libres? ¿Cómo un hombre llega a decir gracia y paz sean ustedes, sino aquel que la ha experimentado y sabe quién la da? Quiero que notes que el deseo de Pablo es es que la gracia de Dios y la paz de Dios que provienen de él sean a los Gálatas. Pero ¿cuál es esa gracia y cuál es esa paz? Y creo que el día de hoy, el deseo que hoy tenemos es experimentar esa gracia y esa paz. Solamente vienen por Dios. Pero ahora, ¿cómo? Y también cómo los demás somos capaces, o los demás son capaces de experimentar esta tal gracia y esta tal paz. Antes de responder a esta pregunta, quiero decir lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está diciendo los Gálatas tienen que seguir las enseñanzas y el ejemplo de Cristo. En primera instancia no está diciendo esto Pablo. Que claro, esto es parte. No estoy negando que esto sea parte una vez que ya estás o has sido salvo. Pero Pablo no está diciendo esto. Tienen que seguir el ejemplo y las enseñanzas de Cristo. Ahorita Pablo no está diciendo esto. Pero quiero que notes el argumento de Pablo en esta parte. Porque después de todo, no enseñas en primera instancia a personas que se encuentran en un estado de perdición o en una condición de incapacidad. No enseñas en primera instancia a personas que se encuentran en un estado de perdición o en una condición de incapacidad. Solo imagina que ves a una mujer o un hombre, un niño o niña, jovencita, que se está ahogando. De nada sirve que le lances un manual y sobre cómo nadar. Imagínate, pobre persona ahí ahogándose y tú, pues mira, ahí te va el manual. Aprende, enseña y sigue el ejemplo de esas instrucciones.
Y así saldrás del agua. No, va a salir más ahogado que nunca y nunca salió del agua. O sea, es lo mismo. No le lanzas alguna enseñanza a esa persona que se está ahogando. Le lanzas una cuerda, ¡pum!, a rescatarlo. Pablo lo que está haciendo es esto, está lanzando una cuerda principalmente. Le está diciendo que Jesucristo murió por sus pecados, que Jesucristo es más que un maestro, que Jesucristo es el rescatador y es el libertador. Porque eso es lo que necesitamos, porque eso es lo que más necesitamos. Nada de lo que somos ni de lo que hacemos puede salvarnos. Claro. Y a estos, los teólogos le llaman la incapacidad espiritual. Pero lo que Jesús hizo, el cómo nos rescató Jesús, que Él dio su vida por nuestros pecados. Y lo dice el versículo 4. Él hizo ese sacrificio que fue sustitutorio por naturaleza. Sustitutorio por naturaleza. La palabra por, que viene aquí en Gálatas, en la Reina Valera en este caso, significa a favor de o en lugar de. Y es por eso que no es por obras. Es por eso que no es por obras. Es por eso que en primera instancia el de seguir el ejemplo de Jesús y las enseñanzas de Jesús es imposible. Porque nunca va a ser por obras. No estoy negando que esto viene a partir de la salvación. Aquí quiero que notes porque el orden es importante. Aquí sí. Wow. Somos incapaces de poder seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia voluntad. Y por eso Pablo le está diciendo a los Gálatas, te estoy lanzando esa cuerda para que sea rescatado, porque Jesucristo es ese libertador. Y sabes, muchas veces nuestra tendencia es salvarnos a nosotros mismos. De hecho, esto me ha pasado a mí mucho en particular. Muchas veces intento salvarme a mí mismo por medio de obras, por medio de un propósito, de algo, una meta a alcanzar buena, el agradar a Dios. Ser muy religioso cuando se guarda reglas para ganar la bendición eterna, por ejemplo. También a veces seculares, son muy aferrados a estas cosas y experimentar la bendición ahora. Pero me encanta lo que el Evangelio hace, porque el Evangelio nos pone de patas para arriba. Dice esto el Evangelio, hace esto el Evangelio, nos pone patas para arriba. Bueno, es que Dios en Jesús provee un rescate que te da mucho más que cualquier salvación falsa que nuestro corazón pueda anhelar o seguir o perseguir. Pues la sustitución es la razón por la cual el Evangelio es tan revolucionario. La muerte de Cristo no fue solo un sacrificio, sino sustitutorio. No fue un sacrificio en general, sino fue sustitutorio. Él no solamente nos compró una segunda oportunidad, dándonos la oportunidad de vivir bien la vida y estar bien con Dios, etcétera, etcétera. Él hizo todo lo que nosotros teníamos que hacer, pero que no podíamos hacer. Interesante, ¿no crees? Él hizo todo lo que nosotros teníamos que hacer, pero no lo podíamos hacer por nuestra misma incapacidad. Si la muerte de Jesús a nuestro favor realmente pagó nuestros pecados, nunca podemos volver a caer en la condenación. En otras palabras, lo que Pablo habla aquí acerca del Padre, que lo que hizo el Padre es que Dios aceptó la obra de Cristo a nuestro favor, levantándolo de entre los muertos. Esto lo dice el versículo 1 y afirma Pablo acerca del versículo 3. Por eso es que les digo, la gracia y paz a vosotros. Porque esa gracia y esa paz solamente Cristo la ganó y la logró para nosotros. Wow. Claramente esto lo hizo Dios y es todo lo que ha hecho por gracia. Esto se hizo por la voluntad de Dios, esto lo hizo por la gracia, porque no por nada que nosotros hayamos hecho, sino según la voluntad de nuestro Padre y Dios. Nosotros
no pedimos ser rescatados, pero Dios en su gracia planeó lo que nosotros no nos damos cuenta que necesitábamos. Y Cristo por su gracia vino a lograr el rescate que nunca hubiéramos podido lograr por nosotros mismos. Por eso culmina el versículo 5. Es por eso por lo que el único que obtiene la gloria por los siglos de los siglos es solo Dios. Y este evangelio, esta libertad, somos enviados a predicar. Somos enviados, somos movidos a predicar esta libertad que Jesucristo ahora nos ha dado. Pero el evangelio bíblico, es decir, el evangelio que Pablo está predicando a los Gálatas, es claro en que la salvación de principio a fin es obra de Dios. Es su llamado, es su plan, es su acción, es su obra. Y por esta razón, Él se merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿te imaginas si todos pudiéramos vivir esto? ¿Te imaginas cuántas personas ahorita estuvieran disfrutando de esa libertad que Cristo les ha dado? O que más bien que Cristo les puede dar, y que ahorita siguen perdidas, que ahorita están en angustia, que ahorita están en condenación, que están en culpa. ¿Te imaginas todas aquellas almas que todavía no han podido disfrutar de esta libertad que solamente Cristo da? Somos enviados con un propósito. Somos enviados por Jesús. Solamente por Jesús. Esta humilde verdad tiene que estar en el corazón del cristiano. Dios te bendiga grandemente.